Muy buenas, soy el profesor Orlando y la idea de este video es poder reflexionar sobre este proceso que estamos viviendo a partir de esta situación que ha acelerado muchas transformaciones o necesidades de transformación. En algunos casos nos han encontrado con mayor o menor capacidades y condiciones para poder afrontar lo que nosotros llamamos como tiempo COVID, o forma de vida COVID, o estilo de vida relacionado a esta situación. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que estos procesos de transformación, como todo proceso de crisis, tiene aspectos positivos y aspectos quizás que aparentemente no lo son. Lo que nosotros vamos a comenzar a mirar, porque en este espacio inicialmente es reflexionar sobre aquello que a nosotros como docentes nos toca. Voy a compartir con ustedes, si me permiten, una ponencia que yo ya había realizado para el tercer foro de universidades, creo que fue en el año 2012 o 2013. Y en realidad, aunque parezca muy lejano en cuestiones del tiempo, posiblemente hay ciertas cuestiones que ya se venían viendo con anticipación, y iniciar este diplomado o continuar este diplomado, porque ya estamos haciendo algunas actividades con este espacio y estas reflexiones son para que podamos entender que no estamos trabajando sobre cuestiones de coyuntura cuando presentamos esta oportunidad o esta propuesta de formación y de mejoramiento de nuestras capacidades, sino que ya vienen con reflexiones, no solamente mías, sino de un conjunto de colegas, incluso algunos de ellos que también están compartiendo esta aula, compartiendo este espacio, y después vamos a tener un poco más de detalles con respecto a cómo vamos a ir trabajando, pero el foco hoy es digitalizar o virtualizar. ¿Es solamente una cuestión de coyuntura o también es una cuestión de modificaciones permanentes al sistema educativo? Eh, Significa que las normalidades, entendiendo como lo normal aquello que hoy eh, esperamos que vuelva a ser como era antes, posiblemente eso no, ya no ocurra. Van a haber otras formas de entender la normalidad. Entonces, esta ponencia o este espacio de reflexiones se denomina virtualización de la enseñanza como forma de concretizar el aprendizaje, porque esa es la discusión mayor. Estamos mediados por tecnologías a partir de ahora, pero que no confundamos que el hecho de manejar la herramienta tecnológica nos va a permitir ser mejores docentes, solo por el uso de la herramienta como un fin en sí mismo, sino que la herramienta es un medio. En el fondo lo que permanece es el proceso de aprendizaje, que si no sabemos manejar tal o cual tecnología en particular que hoy está en boga, posiblemente mañana ya no esté, porque la dimensión tecnológica se mueve con tanta velocidad. Y eso es lo que vamos a tratar de mirar en el concepto. Eh, Entendemos en esta cuestión entonces que la virtualización de la enseñanza es una forma de concretizar el aprendizaje, pero virtualizar no es digitalizar. Y quizás esa es una de las cuestiones importantes. Digitalizar es utilizar el mismo medio tradicional, pero pasado al medio digital, como por ejemplo utilizar el mismo PowerPoint o utilizar el mismo libro, pero en lugar de hacerlo físico, ahora lo tengo en formato PDF. Utilizar el mismo instrumento de evaluación, pero ahora está en un formato, en un Google Forms, entonces ya lo tengo digitalizado, no por eso la educación está virtualizada. Pero entendemos también que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un todo sistémico, es complejo, simultáneo, y que en esa interrelación hay ciertas cosas que tenemos que mirar. Ese va a ser el foco de esta ponencia,
básicamente entender que el proceso es sistémico, que tiene emergentes, que no se puede separar, aunque nosotros lo miramos por separado, y que además es bidireccional por cuanto la persona que enseña y que aprende puede cambiar de rol, o como ocurre en la formación educativa superior, la nuestra, confluyen constantemente. En este tiempo se ve muchísimo. Eh, Aparentemente los estudiantes conocen más las tecnologías, de hecho lo hacen. Hay muchos estudiantes que tienen un gran manejo de la tecnología, pero no del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí es donde no tenemos que confundirnos y no tenemos que tener miedo a seguir aprendiendo. El hecho de que se maneje alguna tecnología con mayor o menor naturalidad no nos deja a nosotros fuera o desfasados del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la manera como se experimenta el aprendizaje es el foco de la virtualización. Las actividades propias de este proceso incluyen, quiere decir, son inherentes tanto la evaluación y los supuestos que se van conformando a partir de esa comprensión de la realidad, porque todos participamos del proceso, sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad. De hecho, entendemos que en este proceso se da como dos personas diferentes que confluyen en un mismo tiempo, pero acá estamos hablando también de una cuestión grupal, no es solamente una cuestión individual, pero el proceso se da cuando esa conjunción se da, eso es lo que está planteando esta reflexión. Y que hay una construcción sistémica en el cual el desarrollo a partir de las tecnologías o mediados por tecnologías, porque yo creo que ese es el concepto que tenemos que comenzar a mirar. Y si todos estamos revisando la Internet, aprendiendo cosas, revisando cuestiones, dejando de lado muchas cosas, tengamos cuidado con algo. Nosotros en nuestra región y específicamente en nuestro país, nosotros no tenemos un modelo de educación virtual. Lo que nosotros estamos tratando de impostar modelos, tengamos cuidado con eso, que no tomemos solamente modelos y que escuchamos a personas con muchos acentos, algunos muy cercanos y otros pasando el océano, aún hablando nuestro propio idioma, pero no necesariamente por ello pueden eh, obligarnos a utilizar la única forma, el único modelo de hacer educación virtual. Tenemos que construir nuestra propia forma y de alguna manera este curso tiene esa intención de que nos enfrentemos a la necesidad de construir un modelo que nos sea propio. Y la idea del curso también es que en esta aula la presencialidad no pierda su esencia, se mantenga, valga la redundancia, presente, porque cuando volvamos o sea, volvamos al aula, porque vamos a volver al aula, la mediación de la tecnología debe seguir presente y debe estar presente, debe fortalecerse y debe aparecer si no está. Lo que también nos permite definir que otro elemento del marco, sobre todo en el contexto, es justamente esto, el e-learning, la semipresencialidad. ¿Qué cosas estamos entendiendo? ¿Qué cosas estamos aprendiendo con esto? Que posiblemente, aunque éramos muy buenos docentes, no sé si éramos tan eficientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, pero las tecnologías también nos enfrentan a la necesaria reflexión si es necesario tener un estudiante tanto tiempo sentado de manera pasiva para que aprenda, o si necesariamente tenemos que transferirle el protagonismo. Y ahí es donde la tecnología sirve. También tenemos que entender en esta cuestión que hay ciertas situaciones que tenemos que comenzar a administrar, sobre todo la coincidencia sincrónica o la asincrónica. Los estudiantes, tanto a veces como los mismos sistemas, exigen que se maneje la igualdad de tiempo en esta coyuntura en el cual si mi clase empezaba a tal hora y terminaba a tal hora, de la misma forma yo tengo que estar con el estudiante teniéndole allí. Y no necesariamente eso en la educación virtual es conveniente, no necesariamente es eficiente, no necesariamente es recomendable. Eso también tenemos que entender. Entonces este proceso de transformación implica un trabajo mucho mayor. Creo que la mayoría que está hoy en actividad sabe eso, incluso como estudiante, sobre todo si nos había enfrentado antes a estos entornos virtuales. Y hay una cuestión importante, el momento didáctico, el fenómeno áulico,
ese igual tiene que trabajarse. Aparentemente cada uno está en su lugar cotidiano y el docente está en otro lado, aún de manera sincrónica, en el mismo tiempo y espacio, o asincrónica, en tiempos diferentes y en donde el espacio también se da, porque la sincronicidad en la virtualidad, ese espacio es justamente eso, es virtual, como coincidimos, entendemos que es sincrónico aunque estemos en lugares diferentes. Y también tenemos que comenzar a mirar, no, le quiero mostrar básicamente para que ustedes puedan ver el modelo que determina el proceso de enseñanza-aprendizaje sistémico. Esto lo vamos a revisar en el transcurso del aula con mucho más detalle, pero ese momento didáctico, ese momento donde este fenómeno se da, donde nuestra concentración mayor es lograr este aprendizaje significativo del estudiante y también del docente, en donde nosotros conectamos aquello que el estudiante sabe con aquello nuevo que está aprendiendo, necesariamente requiere cuatro elementos importantes. Los objetivos, está tomado aquí como objetivo. Nosotros entendemos que hay una discusión conceptual muy fuerte todavía y la ventaja está hacia las competencias hoy, pero lo miramos así como objetivos. No quiere decir por ello que las competencias no estén incluidas aquí, los contenidos, porque en el foco principal de la virtualización del aprendizaje, el contenido, o sea, ese fragmento del contenido que es significativo es importante porque el contenido en realidad está diseminado por toda la web. Ahora, democratizar el contenido significa que el estudiante desarrolle criterios para poder identificar aquellos que son adecuados para él en ese momento, a partir de filtrar un conjunto de contenidos de diferente origen y con diferentes intenciones, las estrategias y metodologías para el proceso, los recursos y medios, en el cual la mayoría de la gente hace lo siguiente: dice que las TIC son un recurso y son un medio. Entendemos que estamos mediados por tecnología, pero hoy la tecnología pregna de manera transversal. Eh, por supuesto, también tenemos que partir de dos elementos que en este caso en el modelo están en la parte superior y en la parte inferior. Uno son los supuestos, que a veces no los consideramos. El supuesto del individuo, del grupo, en tanto del diagnóstico, el proceso y el resultado. Y el otro, el elemento que hoy de alguna manera el más crítico de todos, la evaluación. Como elemento crítico del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación, tanto diagnóstica, de proceso como de resultado, en donde a veces decimos que es procesual por el simple hecho que hacemos más laxo el resultado, a veces, muchas veces, para no decir que nos cuesta muchísimo entender que en la educación virtual, la evaluación, sobre todo la evaluación de resultados, tanto la de proceso como la de diagnóstico, a veces se da de forma diferente, pero no por ello deja de tener los mismos principios. Tanto el supuesto que tiene que ver con el prejuicio, con el conjunto de supuestos que yo utilizo antes, durante y después de llevar adelante esta clase o de llevar adelante el programa, llevar adelante mi módulo, tanto como la evaluación que es inherente, permanente y constante en la virtualización. O sea, no hay instancias antes y después y en el medio. Es un proceso continuo en el cual justamente el proceso como un elemento propio de la enseñanza y el aprendizaje toma una importancia tan grande que el protagonismo pasa al estudiante. Hoy en día, a partir de estos esquemas muy coyunturales, vemos que los estudiantes también exigen que, bueno, ¿a qué hora empieza la clase? ¿A qué hora termina la clase? ¿A qué hora tenemos el break? Empieza hoy, empieza mañana, es sábado de la tarde, es sábado de la noche, cuando en realidad la educación virtual lo que nos ha traído es la democratización del conocimiento para adaptar a mis posibilidades. Lo que no quiere decir que los espacios de sincronicidad no sean importantes. Claro que sí lo son y deben ser trabajados como parte del proceso. Por otro lado, la tecnología y sus acepciones. Este modelo nosotros lo vamos a ir revisando con un poco más de detalle en el desarrollo del diplomado y la idea no es estar de acuerdo con él, es simplemente entender que lo que aprendemos por separado en la educación virtual tiene que estar trabajado de una manera mucho más concreta. Ahora, miremos la tecnología y más allá de las definiciones, tanto la tecnología
que tiene que ver con el conjunto de técnicas colocadas en términos de la aplicación del conocimiento científico. Por eso entendemos que hay una cuestión propia de la aplicación de conocimientos en relación a metodologías y en relación a mecanismos e instrumentos, y que de alguna forma está relacionada al oficio, tanto la destreza y la logía, o sea, el estudio, la lógica que hay en la aplicación de esa técnica, eso es lo que quiere decir ahí. Hay muchas tecnologías que son diferentes y que no necesariamente se pueden utilizar de manera mecánica. Eso es lo que nos permite ver en la, en, tanto en la educación presencial como en la educación virtual o la semipresencial o e-learning, la profusión de recursos que existen. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender en este momento es que tenemos que aprender a utilizar las herramientas, pero no tenemos que olvidar que lo más importante es la lógica que construye la herramienta, porque esa generalmente no cambia. Generalmente es la que se mejora. Y generalmente cuando hablamos de saberes, la educación tecnológica no es lo mismo que la tecnología educativa. O sea, nosotros, cuidado, que muchos de nosotros y muchos de los que estamos en aula no es que estamos enseñando tecnología. Utilizamos la tecnología educativa para enseñar. Por favor, esa es una cuestión que sería bueno que no nos olvidemos. También, cuando hablamos de tecnología y el proceso de enseñanza-aprendizaje, y a esa es una cuestión que nosotros tenemos que mirar con sumo cuidado para no confundir el medio con el fin, para no creer que el entorno virtual va a ser dominado en la medida que yo tenga un conocimiento total de la tecnología, porque hoy se ve no solamente por una cuestión propia de lo que vamos viendo, porque es más profusa hoy la red a partir del desarrollo de muchas propuestas. Cuidado que la destreza y el saber, que son el foco de lo que estamos viendo aquí, no necesariamente nos debería permitirnos o confundir el uso de la tecnología con la mediación de la tecnología para transferir conocimiento y generar competencias en el estudiante. Las competencias tecnológicas son unas, pero no son la única. Esto es como manejar un vehículo o manejar una computadora nueva o cambiar el modelo de celular. Tiene que ser una herramienta natural a nosotros, afín a nosotros, amigable. Y una vez que nosotros tomamos la amigabilidad del medio, tenemos que entender que el medio no es el fin. El fin es la construcción del conocimiento en el estudiante para que desarrolle competencias profesionales. Eso es lo que vamos a intentar y estamos intentando ver en este diplomado. Claro que entendemos que hay aspectos que tienen que ver con la tecnología, si no, no estaríamos hablando de esta forma. No estaríamos mediando en la asincronicidad, perdón, en este momento, justamente para poder hacer estas reflexiones. Pero también nosotros entendemos que tenemos que trascender el modelo porque la transversalidad de la tecnología no es el foco principal. Que yo no sepa usar Zoom no me inhabilita como docente. Lo que me hace es ineficiente para la transferencia del conocimiento, pero no necesariamente porque no sé usar la herramienta yo dejo de ser docente. Lo que dejo de ser es eficiente como docente. Y si no tengo experiencia como docente, el hecho de que maneje todas las herramientas no me va a hacer buen docente. Incluso me va a permitir tener hasta ayudar a los docentes, como hacen muchos estudiantes, para que sean mejores con las herramientas, pero no necesariamente por eso el proceso de enseñanza-aprendizaje se hace más eficiente. A veces incluso se ve más deficiente porque la tecnología es como que evidencia o desnuda un conjunto de situaciones que a veces en el aula, nosotros como docentes, sobre todo algunos que tenemos mucho tiempo en el aula, ya hemos aprendido a manejar. Por cuanto la tecnología dice, por lo menos de lo que estamos viendo, no es inicialmente un recurso, sino que debe considerarse como una competencia inherente de quienes tienen la responsabilidad de administrar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es el foco, mis colegas. Es nuestra responsabilidad porque es una competencia inherente. Es la misma competencia que comenzamos a trabajar cuando utilizábamos la pizarra con tiza. Después vino
la pizarra acrílica con pincel, después el retroproyector de opacos, el retroproyector de transparentes, después el display que se colocaba sobre el retroproyector y se conectaba con la computadora, después el cañón digital y así sucesivamente, la pizarra digital y cuántos recursos más hay. No es el recurso el que nos va a cambiar, pero esta responsabilidad es nuestra. Por eso también les agradezco muchísimo el hecho de que estemos trabajando en este espacio en donde inicialmente le hemos dejado sueltos, solos, casi eh, a la deriva, porque justamente ese es el proceso en el cual nosotros tenemos que comenzar a reflexionar este cambio de paradigma. Porque así como dice Joel Barker, cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. Eh, Cuando cambia el paradigma, nosotros nos damos cuenta que nos volvemos incompetentes. Ese es el espacio del aprendizaje. Aunque parezca muy relacionado a ciertas cuestiones que están muy trabajadas hoy o que por lo menos son más evidentes en el trabajo casi de la moda, por así decir, yo quiero hacer una mención a tres elementos: la sociedad, la educación y la tecnología. Eh, los tres son importantes porque la educación es la que, más allá de lo que ya sabemos en este proceso de socialización, ya en un nivel superior, ya estamos hablando de una socialización que transforma al ser humano en sus habilidades y competencias profesionales. La tecnología es un elemento importante que debe ser incorporado desde el concepto de la innovación disruptiva. O sea, tenemos que crear, seguir creando como profesores. No podemos limitarnos por la tecnología, tenemos que usarla a favor, tenemos que ir más allá de las cuestiones, tenemos que aprender a experimentar, aprender a equivocarnos, a tomar del colega, a ver la creatividad y entre todos comenzar a desarrollar cosas nuevas. Y empiezan a aparecer un montón de elementos en este proceso de virtualización. Eh, ¿Qué quiere decir entonces la virtualización? La virtualización es la transformación de la educación en entornos virtuales. Quiere decir en donde la presencialidad se da en otra dimensión. No quiere decir que no hay presencialidad, se da en otra dimensión. Lo físico es reemplazado por lo relacional. Por eso hay profesores que manejan muy bien su contenido, hay profesores que van a manejar muy bien el aula, van a manejar muy bien la dicción, y hay profesores que son especialistas en contener a los estudiantes. Lo habíamos hecho antes ya, pero no nos dábamos cuenta, así como hay profesores que van a ser mucho mejores coordinando equipos de trabajo. En esta universidad 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, en el cual nosotros subimos y esta situación de pandemia nos ha permitido acelerar 15 años en 3 meses. Eh, por eso le decía que eh, esta ponencia que hoy estamos compartiendo, yo la había presentado en el 2013 en el foro de universidades y parecía que estaba hablando de otra cosa. Eh, pero lo bueno es que la universidad está en su mejor momento para los procesos de cambio, en su mejor momento para aprovechar las oportunidades y el hecho que el dinamizador del proceso de enseñanza-aprendizaje se preocupe por hacerlo va más allá de solamente si está con miedo o no de perder su trabajo. Por eso, no es una cuestión de cambiar el formato de los materiales de clase, por favor, todos lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. De la hoja impresa al PDF, ni utilizar solamente las plataformas educativas, utilizar tablets en el aula, celulares, todo eso hay que hacer. También entendemos que no todos los estudiantes están en condiciones de tener todas las herramientas necesarias para trabajar y una brecha muy grande. Entendemos que hay algunos de nuestros estudiantes que apenas tienen acceso a celulares, no se les pasó por la cabeza que esto era necesario, no tienen condiciones incluso para acceder a una computadora. Los celulares no son tan prácticos para algunas cosas, sí para otras. Son muy dúctiles para las redes sociales, pero no sé si para las redes educativas. Son cosas muy diferentes. Entonces, también estas cuestiones nosotros tenemos que mediar. Por eso, a veces la sincronicidad excesiva
o como condición sine qua non para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé, atenta contra el aprendizaje, porque hay estudiantes que no tienen la opción de estar a las 6 de la tarde. Lo que no quieren decir que no estén en condiciones de estar a las 3 de la madrugada cuando todos estamos haciendo otras cosas, aunque algunos todavía a veces seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque la democratización del conocimiento hace que el estudiante también pueda disponer, a lo mejor en su barrio, es el momento donde puede utilizar la poca banda de señal que tiene en su máxima expresión, que a lo mejor es un poquito más, pero lo suficiente como para poder disfrutar del conocimiento. No puede perderse de disfrutar del conocimiento y es también, ¿por qué no?, de la experiencia que le traslada a su profe. Debe hacerse todo esto en un proceso gradual. Y dice aquí, y eso es lo que quiero reflejar para que nosotros también trabajemos en este tiempo hacia adelante ya en un proceso de reflexión para después comenzar a trabajar las aplicaciones. El cambio tecnológico se inicia con un cambio radical de paradigmas. La mayoría de los profesores, sobre todo aquellos que son 1.0 o 0.0, están esperando ansiosamente que vuelva a la normalidad. Yo, que me subí a las tecnologías en la década del 80 y que creo que de alguna forma esta es una ola que no baja, no pierde su intensidad. No digo que sea un tsunami para no desarrollar por lo menos con connotaciones destructivas, porque la tecnología construye en la medida que nosotros sepamos utilizarla como medio, pero requiere un cambio radical de paradigmas. Es decir, ¿cómo voy a hacer esto considerando que muchas cosas cambiaron y nosotros también? Por ello, es necesario que cada docente también trabaje, es algo que vamos a revisar aquí, su propio espacio personal de trabajo y de aprendizaje. Y les digo algo, revisen sus celulares, cuántos recursos tienen, cuántos aplicativos tienen, revisen sus computadoras, cuántas, cuántos recursos tiene, cuántas páginas web, cuántos buscadores están utilizando, en cuántos sitios están suscritos y cuántos de ellos realmente tienen una lógica constructiva relacionada entre sí, cuántos son solamente recursos sueltos que alguien nos está pasando y son los que utilizamos en la identidad A, en la identidad B, en la entidad C, perdón, en el centro educativo ABC, en la universidad ABC, y cada uno con una lógica diferente, totalmente separada de un esquema integrado que nos permite crecer a nosotros también como profesionales, docentes profesionales. Por eso este es el espacio personal de trabajo y aprendizaje y tiene dos componentes, el espacio interno y el externo. El que construyo para mí, el que nadie sabe, y el que construyo con los otros de manera colaborativa. Digo nadie sabe no por un esquema de secreto, sino porque está adaptado y personalizado a mis propias necesidades, que incluyen todas aquellas cosas que me gustan y que me hacen sentir primero persona, después profesional y en todo momento docente. Virtualizar el aprendizaje significa entonces un trabajo colaborativo en la gestión de proyectos, en el desarrollo de productos, aplicando conceptos de aprendizaje presencial y a distancia, no nos podemos olvidar, aplicando normas y procedimientos permanentes que aseguren la calidad. Eso nosotros no podemos, ¿cómo decir?, transigir o no podemos negociar la calidad en la educación. Eh, Soñamos con tener un modelo de nuestro país para la educación superior. No podemos permitir que nos digan cuál es el modelo que tenemos que utilizar si nosotros no nos apropiamos del proceso, de la transformación de la educación para seguir, para proponer cosas. Este es el mejor momento para hacerlo. Entonces, vean lo que están aquí, la gestión de proyectos, el desarrollo de productos, la aplicación de conceptos, aquellos docentes que se han formado y todos los estudiantes también en lo presencial hay cosas que es mejor, decimos no vamos a usar más, pero hay cosas que en la distancia o en lo asincrónico, en lo virtual, pueden tener otras connotaciones, pueden ser muy buenas ideas. Entonces esa es una cuestión importante. Basados en algunos conceptos. Los voy a enunciar sin entrar demasiado en ellos, los aspectos pedagógicos, por eso el primer proceso que vemos tiene que ver con el proceso pedagógico, el manejo de la información,
el aspecto tecnológico, el trabajo colaborativo y el uso responsable de las TICs como una de las cuestiones importantes con las que también tenemos que trabajar y tenemos que aprender, porque el manejo responsable de, de las TICs o de la tecnología en general, que nosotros llamamos hoy netiqueta o entiqueta, tiene que ver con protocolos en la manera como nos comunicamos con los otros. Y el peor lugar en donde no vamos a aprender a hacerlo bien, de hecho, son las redes sociales. Y si nosotros no somos conscientes de eso, porque nos ha pasado y estamos viendo, utilizamos el mismo lenguaje, utilizamos el mismo comportamiento y utilizamos la misma forma de relacionarnos en las redes sociales que en las redes de aprendizaje. Si no, verifiquemos por favor la forma en cómo nos comunicamos en los grupos profesionales, en los grupos de trabajo, en los grupos de estudio. Nos manejamos con las mismas normas, a veces con el mismo comportamiento, lamentablemente con el mismo lenguaje que utilizamos en las redes sociales. Virtualizar el aprendizaje requiere construir un sistema de gestión del aprendizaje, y esta es una cuestión importante, que busque la actualización y la formación docente en un tiempo considerable. O sea, entramos en este camino y el hecho de seguir aprendiendo es como que volvemos a los básicos, no necesariamente porque volvemos a mirar, dejamos de, es como que si no miramos, no vamos a, dejamos de aprender, por así decir, porque estamos revisando cosas que ya sabemos. Me ha pasado hace un ratito, antes de empezar este video, también asistí a un espacio de aprendizaje, yo como participante, y miraba algo como diciendo, esto yo también ya sé, ya hace mucho que manejo. Y aún así, escuché ideas espectaculares y fenomenales, por eso le estoy contando cosas que a todos nos pasan. Entonces, esta actualización y formación permanente nos hace ver que las herramientas cambian, porque las propias herramientas cambian. En este proceso del aprendizaje inteligente, y los sistemas basados en algoritmos hacen que también los sistemas vayan aprendiendo en su inteligencia limitada, pero inteligencia al fin y mayor potente en términos del procesamiento de la información, que lo que nosotros podemos hacer se actualizan y aprenden de una manera tan rápida que las cosas que creíamos que ya la herramienta no tenía hoy tiene, incluso cosas mejores. Eh, Ahora sí, esto que empezamos hoy no lo vamos a terminar en 120 horas, porque hay ciertos procesos que van a tener que seguir avanzando. Pero sí hay una cuestión que yo quiero plantearle a todos los docentes, con quienes compartimos este espacio. El cambio tecnológico es una oportunidad estratégica. Es una oportunidad que nos va a permitir tomar una decisión para quedarnos donde estamos o irnos a un nivel superior. Si nos quedamos como estamos, y no quiere decir por ello que vamos a ir a un nivel hacia abajo, quiere decir que si estamos en el mismo lugar, hemos retrocedido. Ahora, la red de aprendizaje del docente debe insertarse necesariamente en un plan curricular flexible y centrado en lo esencial. Eso es algo que también vamos a aprender. Hay un señor que se llama Wilfrido Pareto, que tiene algo que mucha gente llama ley, pero entendemos que no es una ley, entendemos que básicamente es una proposición que de alguna manera por el propio empirismo ha demostrado que funciona dentro de ciertas variables muy grandes o de ciertos parámetros que son demasiado relativos, pero él dice que el 20% de los elementos esenciales o de las actividades principales generan el 80% de los resultados. Aunque lo vamos a ir viendo, ese es otro elemento que me gustaría que también podamos revisar. Profes, ¿cuál es el 20%? Esencial de su aula, esencial de su módulo, esencial de su clase que el estudiante tiene que saber para poder aprender solo el 80% que le falta. No cometamos el error de querer desarrollar 42 bolillas a través de la virtualización, porque no solamente no lo vamos a conseguir, el nivel de frustración va a ser tan alto, que nosotros nos vamos a encontrar en situaciones en las cuales vamos a ser responsables de una pérdida de calidad tan grande
de una afectación personal y una afectación institucional y un nivel de frustración tanto del estudiante, del proceso mismo, como del docente, que a veces nosotros no lo vamos a poder controlar. O sea, el contenido está diseminado por toda la red. O sea, hay libros en la red que nosotros a veces antes no lo íbamos a poder encontrar. O sea, no podemos hacer comparaciones. Es imposible comparar. O sea, lo bueno es que nosotros vamos a poder trabajar en la red y podemos hacer cosas hoy que hace 20 años no lo podíamos hacer. Eso es buenísimo. Quiere decir que nos tenemos que concentrar en enseñar al estudiante aquellas cosas que le van a permitir a él mismo en su propia gestión del aprendizaje incorporar aquellos elementos que le van a hacer diferencial. Estamos hablando del estudiante de la universidad, del estudiante adulto, del estudiante que voluntariamente está aquí aprendiendo, aunque todos sabemos que esa voluntariedad o ese aspecto volitivo puede ser hasta discutible. Aún así, nosotros tenemos que manejarnos con esos principios. Acá solamente hay algunos aspectos que quiero mencionarles: de producir, colaborar, comunicar, compartir, procesar, organizar, en definitiva, enseñar y aprender. Esa es una red de aprendizaje. Siempre han sido actividades virtuales y conceptuales en esencia. Eso no ha cambiado. Solamente que ahora tienen una especie de forma un poco más evidente, pero siempre las redes de aprendizaje ha existido. El networking ha existido. O sea, esa es una cuestión que nosotros tenemos que entender. El cambio tecnológico debe permitirnos realizarlo a partir de otros medios y recursos. Es verdad, en el cuadrante del modelo presentado, pero de manera diferente. También, pero no es solo utilizar los medios y recursos disponibles, es también gestionarlo de una manera diferente, creativa y estratégica, donde aparecen los aspectos individuales y grupales. Eh, Cuando empezamos a mirar lo individual y lo grupal, nos damos cuenta que es una verdadera falacia decir que la educación virtual tiende al individualismo. Y les voy a dar un pequeño ejemplo. Ingresaron al grupo del diplomado. Nadie les dijo ni buenas tardes, ni buenos días, ni buenas noches, ni bienvenido, ni aquí es el lugar. Y comenzaron a ayudarse entre ustedes. Nosotros mirábamos a la distancia y veíamos el fenómeno del aprendizaje, el fenómeno de la socialización. Eso que hace que el par, el mate, el colega, se solidarice con el otro colega para aprender juntos. Ese es un fenómeno que ha existido siempre y en la red también se da, en lo virtual también se da. Por eso el aprendizaje virtual nunca podría atender al individualismo. Tiene muchas falencias, es verdad, o muchas características discutibles, tanto como la educación presencial. No se olviden, mis estimados colegas, que hay estudios que dicen que la universidad tradicional nunca ha dado más del 20% del conocimiento necesario que cualquier profesional universitario necesita para ser, por lo menos en promedio, un profesional medio. Imagínense, recordemos cuando estábamos al final de nuestras carreras y nuestra crisis era que no sabíamos nada, entre comillas, en necesario, lo que teníamos que saber para ser un buen profesional. Eso no va a cambiar. O sea, no, eso no va a cambiar. Sacar 5 en un módulo nunca ha sido sinónimo de ser un profesional excelente. Eso también nosotros sabemos. Por último, aprender y enseñar, producir, investigar, generar y usar, virtualizar y concretizar, presencial o a distancia, son aspectos duales que no deben considerarse antagónicos de ninguna forma. O sea, cuanto más se investiga, y por favor, de la misma manera, no tengan miedo de entrar en los tutoriales, de tomarse su tiempo, de invertir, escuchar, y con el tiempo se van a dar cuenta que van a comenzar a dominar cuestiones en donde la autogestión les va a permitir incluso decir, hace falta un profe, si yo puedo aprender solo. O sea, en el papel de alumnos vemos el otro
el otro lado. ¿Para qué está el profe? Si yo busco el tutorial y ya está. No, no es así. El tutorial te da muchos elementos, pero hay ciertos criterios que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Esa es nuestra función como docentes, de tutores, de formadores, de orientadores. Y eso es una cuestión que es conjunta, sistémica y sinérgica. Esta red externa, y aquí está colocada en genérico, fíjense lo que tendríamos que mirar. ¿Qué herramientas nos permiten producir? ¿Qué herramientas nos permiten colaborar? ¿Qué herramientas nos permiten comunicarnos? ¿Con cuáles compartimos? ¿Con cuáles procesamos? ¿Y con cuáles organizamos? Hoy en día, la proliferación de este conjunto de herramientas es enorme. Gestores de proyectos como el Microsoft Teams, el Google Suite, o sea, Trello, Planner, herramientas como el mismo Google que desarrolla hoy un conjunto de subproductos. Hoy, a diferencia de hace 5 años, Google tiene más de 100 productos diferentes. El Mozilla, hay un montón de herramientas que nosotros vamos viendo, el uso de los blogs, las páginas web. Ahora, nuestra red cognitiva interna, en la cual nosotros aprendemos, en la cual nosotros también le vamos a enseñar a nuestros estudiantes a que la construyan para compartir con nosotros ciertos elementos y por supuesto algunos en que ellos se van a manejar con absoluta libertad. Eh, Eso es importante porque ¿qué va a afectar? Y el diseño curricular, el perfil de ingreso y egreso, las propias necesidades de la sociedad y el modelo de universidad, que es lo que hablábamos al principio. El modelo de universidad es el que hoy está en discusión. No si usamos bien o no usamos bien tal o cual herramienta. No si usamos bien el Zoom o si es mejor el otro. Cuantas más herramientas tengamos, mejor. Nuestra caja de herramientas tiene que ser diversa y prolífera en términos de manejos diferentes. Cada vez que aprendemos a usar una, aparecen tres. Siempre hay un colega que está usando una herramienta que yo no conocía. Eso es buenísimo. Lo que, me, lo que tengo que aprender es a olvidar, no solamente a aprender. Aprender a olvidar es más difícil que aprender conceptos nuevos, incorporar. Por eso esto, producir, colaborar, comunicar, compartir, explorar y procesar y organizar son elementos propios de una red de aprendizaje personal. Por supuesto que vamos a tener tiempo para hablar sobre esto también, pero es bueno que ya vayan viendo y cuando comiencen a mirar la proliferación, la diversidad de recursos que tienen, se van a dar cuenta que son como elementos sueltos sobre la mesa. Nuestro trabajo es hacer networking, la lógica de la articulación de los elementos. Y la virtualización de la enseñanza, por supuesto, se puede considerar como un proceso largo centrado en el cambio tecnológico. O sea, cuando hablamos del cambio tecnológico, estamos hablando como que es una permanente la tecnología, está mediado hoy por tecnología. Y de hecho es un nuevo paradigma, ya dijimos que era estructurado estratégicamente y que tiene en cuenta las tendencias de la sociedad del conocimiento, los cambios permanentes en el espectro tecnológico, la tecnología específica en cada sector y las necesidades de formación requeridas por nuestros propios estudiantes. Los paradigmas imperantes en la educación superior, requerimientos de calidad y los cambios en la propia formación superior que la propia formación superior requiere. Entonces, cuando empezamos a mirar la virtualización, significa cambiar la forma. Eso, por favor, quiero que lo entendamos, sobre todo lo que nos estamos enfrentando a esto en una situación que fue muy de golpe. Y seamos sinceros, el estudiante pide grandes cambios, pero en esos cambios no acepta o les cuesta aceptar, igual que al docente, su necesario protagonismo para generar el cambio. Hoy en día, y muchos de nosotros que estamos en la virtualización, porque estamos en este curso, no quiere decir que no sepamos nada. Muchos de nosotros ya hemos aprendido a nadar sin que nadie nos enseñe las técnicas. Eh, Nos damos cuenta que el estudiante lo primero que hace cuando abre algún recurso, sobre todo el sincrónico, por eso tengan cuidado con el sincrónico, apaga su cámara, desconecta su micrófono y no sabemos si está o no está. Y se niega a aparecer. O sea, no se niega a aparecer porque se fue a tomar café o porque se fue a hacer otra cosa, que también puede ser, sino básicamente porque está aceptando la pasividad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
nos está cargando la absoluta responsabilidad sobre el profesor, así como hace todo el sistema institucional. No nos olvidemos, sobre lo que tenemos, somos profesores hace mucho tiempo, que la carga horaria se controla por la presencia del profe, no de los alumnos. Un estudiante que ha llegado al 70% de su asistencia, cuando se le computa el total en cualquiera de las cuestiones, es como si tuviera 100%, pero no al docente. No quiero entrar allí, pero quiero que entendamos que estamos enfrentados a ciertos paradigmas que solamente cuando lleguemos al borde y seamos críticos nos vamos dando cuenta. Eh, y es importante porque como trabajamos como docentes, muchos de nosotros también tenemos responsabilidades institucionales, no para ser más flexible en el control, no es ese el foco, sino que tenemos que ser diferentes en el control cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje se virtualiza. Quiere decir, aún volviendo a la presencialidad, igual vamos a estar mediados por tecnología para muchas cosas y muchos de los docentes se van a dar cuenta que vale la pena utilizar la tecnología como soporte al proceso presencial. Bien, la idea de este espacio era para reflexionar sobre algunos de los puntos que vamos a ir revisando durante el diplomado. Y entendemos que tangibilizar el compromiso institucional y personal de educar para una sociedad en red es central. Formar y aprender en red teniendo en cuenta competencias que se ofrecen versus competencias requeridas es también crucial. La discusión sobre las competencias no es algo que en nuestro país todavía estemos haciendo. Estamos aceptando paradigmas impostados. Nos están exigiendo que utilicemos ciertas cosas sin la necesaria reflexión. Cuidado, mis queridos colegas. Por el simple hecho de escuchar tonos diferentes no significa que sea bueno. Tampoco significa que sea malo. Lo que significa que nosotros tenemos que, aprovechando la curva de experiencia de todos, incluso las nuestras, construir el modelo de la educación mediada por tecnología necesaria para nuestra institución y necesaria para nuestro país. También entendemos que el docente no solamente debe capacitarse, no somos incapacitados, por eso nos vamos a capacitar. Nosotros tenemos que formarnos, seguir formándonos en sentido amplio, porque esto tiene que ver con gestión de una manera integral y diferente. Y que más allá de la concepción de cursos presenciales en línea y aprendizaje formal, entendemos que el modelo sistémico que les comenté al principio genera y consolida nuevos espacios y estructuras nodales en red de conocimiento y aprendizaje. Tenemos que entender que en el proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros no somos profesores, sino somos mediadores. Nos cuesta muchísimo porque afecta hasta nuestro ego. El profesor del aula, el doctor fulano de tal. Estoy hablando de mí, de ninguno más. Estoy hablando de mí. Y lo hago con total responsabilidad. Que llegó la eminencia. No, no es así. El proceso de enseñanza-aprendizaje que busca la democratización también pone el compromiso en el estudiante y la responsabilidad. El protagonismo en el estudiante. El estudiante, individual o en grupo, es el responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y quién es el estudiante? Todos los que aprendan, incluso el profe, que tiene una posición en el camino más adelantada porque empezó antes y porque además ha tenido la iluminación, la necesidad, ha tenido ese anhelo de transformarse en guía de otros. Y por eso hacemos lo que hacemos. Pero nosotros tenemos que entender que estamos formando en esta formación de nuestros pares, no podemos llevarle como en un brete hacia un redil. Por otro lado, lo que hemos visto, aunque acá están en siglas, entendemos que cada espacio personal de trabajo y cada espacio corporativo de trabajo y aprendizaje
PLWE o CLWE o W, tiene que ver con la construcción de una forma de entender el aprendizaje y de seleccionar los contenidos como para que el estudiante desarrolle los criterios fundamentales para después gestionar su propia formación. Integrar redes sociales de comunicación y aprendizaje apostando en forma decidida al movimiento de iniciativas abiertas. Acá la palabra redes sociales tiene la connotación de redes de aprendizaje, aunque dice de comunicación y aprendizaje, no el de las redes sociales como entendemos hoy. Cualquier persona, cualquiera de nosotros entra a las redes sociales y dice lo que quiere. Está en su justo derecho, por supuesto. Como el docente está en su justo derecho por la libertad de cátedra, que es además un mandato constitucional y también está amparado en la ley 4995 que nos da la libertad de cátedra en la medida que nosotros respetemos los conocimientos, los principios generales de los aspectos competitivos y la teoría de nuestra, de nuestra área de conocimientos y de los principios pedagógicos. Entonces, de la misma manera, tenemos que trabajar estas redes de comunicación con aquellos elementos, con los protocolos y con las necesidades de relacionamiento propias. Y este diplomado para nosotros es un desafío muy grande. Es un sueño plasmado de mucho tiempo poder presentar algo que en el proceso parece desordenado y desarmado. Y la intención es de que, aunque al principio parezca así, nos permita a nosotros como docentes también romper los paradigmas y romper las limitaciones en donde nos hemos formado y hemos aceptado como la única verdad y como un elemento normal. Nosotros tenemos que incorporar la tecnología a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, no el proceso de enseñanza-aprendizaje en la tecnología. O sea, hacer ese mix hace que ambos cambien. Y eso es lo que está haciendo que estos tiempos, estamos hablando de los tiempos en términos de la coyuntura, aceleren los procesos para que la nueva educación mediada por tecnología ponga el foco fuerte en los principios pedagógicos y didácticos. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer foco, porque el contenido crítico, esencial que nosotros vamos a facilitar a nuestros estudiantes como futuros colegas para aprender es el foco principal de lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales docentes. Les agradezco mucho este tiempo, les pido que reflexionen sobre este video. He visto también en nuestros grupos que han revisado los materiales y me llamó mucho la atención algunos de los comentarios, entre ellos he leído los materiales pero no estoy muy de acuerdo con algunas posiciones. Eso es lo que buscamos. Pero también buscamos, como decía Peter Drucker, tenemos que tomar una decisión, mis estimados colegas. Vamos a ser usuarios del conocimiento o generadores y gestores del conocimiento. La revolución no solamente se va a dar por el hecho de decir vamos a descubrir cosas nuevas, a lo mejor nos descubrimos demasiadas cosas nuevas, pero desde el punto de vista de la adaptación a la forma de competir del profesional paraguayo en el mundo y en las cuestiones locales, también se da en la forma en como nosotros transferimos conocimiento y en la forma como desde la cosmovisión que nosotros tenemos también le ayudamos tanto a nuestros colegas como a la institución como a los estudiantes a entender que siempre hay un espacio para mejorar, que siempre hay cosas mejores, que siempre la oportunidad significa cambiar algo que aunque bueno puede ser mejor. Les agradezco mucho, muchas bendiciones y sigamos avanzando en este espacio de la tecnología.